Perspectivas Culturales, con Ricardo Marcos. El presidente de CONARTE abre un foro para dialogar con los actores que determinan el rumbo cultural del país en la actualidad. ¿Qué tal, amigos, amigas? Estamos en Perspectivas Culturales, lo que sería en inglés Cultural Perspectives, ¿no? Y estoy muy contento porque en el programa de hoy tenemos a dos grandes personajes, vecinos de nosotros, de Estados Unidos, ambos miembros del National Endowment for the Arts de Estados Unidos, y además con una carrera cultural pues de gran alcance. Tengo aquí el día de hoy a Guiomar Ochoa, que ha tenido una carrera diplomática muy interesante y ahora basada en Washington, precisamente en el National Endowment for the Arts. Y también a Michael Orlov, que ha sido una persona con una gran experiencia como gestor cultural. Estuvo un tiempo también en Chicago dirigiendo organismos muy importantes. Y yo les voy a permitir, sin embargo, que se presenten cada uno de ellos en 2 o 3 líneas. Así que vayamos primero con Guiomar. Guiomar, muchas gracias por haber accedido a hablar conmigo. Y descríbete en 2 o 3 líneas con nuestra gente que el día de hoy nos va a escuchar. Muchas gracias, Ricardo. Con mucho gusto estoy aquí hoy. Mi nombre es Guiomar Ochoa y soy la especialista de actividades internacionales en el National Endowment for the Arts en Washington. Yo crecí en Washington, entonces estoy regresando a mi casa, pero sí, como dijiste, tuve una carrera un poco diplomática, viví en Roma por unos años, trabajé con el Departamento de Estado. Y ahora también trabajo mucho todavía con el Departamento de Estado y ya llevo 16 años con el National Endowment. Feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, Michael Orlov, por favor, descríbete en 2 o 3 líneas con la gente, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Michael Orlov y yo nací en Chicago. Y bueno, una broma, pero mi sangre es mitad mexicano porque hay un montón de mexicanos en Chicago y me encanta la cultura y la gente de México. Y por 41 años vivir en Chicago y después mudó a Washington por gran trabajo con el National Endowment for the Arts. Y yo soy el director de regional, estado y local asociaciones. Asociación, sí. Gracias. Y actividades internacionales también con Guiomar. Muy bien. Muchas gracias igualmente, Michael, por haber accedido a estar aquí con nosotros. Es muy importante y lo apreciamos. El programa de hoy, amigos, lo vamos a conducir en español, pero quizá con algunas intersecciones en inglés. No hay problema. Y pues bueno, comencemos, como dicen en México, desde el inicio. Me gustaría que me pudieran, si quieren, tomar la palabra libremente, no hay ningún problema, y ahí vamos construyendo un poco el diálogo, pero denos una base al menos general del National Endowment for the Arts. La gente sabe que es como el organismo cultural público de Estados Unidos dentro de un contexto muy distinto quizá al que ocurre en México, porque las artes y la cultura en Estados Unidos generalmente es financiada en una mayor parte por manos privadas o dinero privado, hay que decirlo. Sin embargo, es cierto que también el National Endowment for the Arts es un organismo de muchos años de existencia que tiene también una importancia clave, sobre todo porque opera quizá en donde a veces el recurso también privado no llega. A ver si ustedes nos pueden ilustrar mucho más en esta circunstancia.
Bueno, Ricardo, sí, una cosa muy importante que hay que reconocer es que en los Estados Unidos no hay un ministro de cultura, que básicamente casi todos los países tienen ministro de cultura. Entonces, el National Endowment for the Arts es una agencia federal, ya tenemos 55 años. Pero antes del National Endowment for the Arts no había ninguna agencia federal. Era más como el Departamento de Estado, que el Departamento de Estado todavía tiene, digamos, un budget mucho más grande para cultura y artes que el de nosotros. El budget nuestro es de 162 millones de este año, pues del 2020. Pero es muy importante reconocer que como no tenemos un Ministerio de Cultura, nosotros servimos casi como un Ministerio de Cultura. Entonces nosotros somos los que le damos dinero a organizaciones artísticas y nos concentramos solamente en el arte. Está también el National Endowment for the Humanities, que es más las humanidades, ¿verdad? Entonces, como los que hacen el research sobre arte o colegios, pero nosotros nos concentramos específicamente en las artes. Y como tú dijiste, bueno, 162 millones no es mucho dinero, pero en los Estados Unidos tenemos más dinero privado que va a las artes. Entonces, también el trabajo de Michael es más cómo dividimos el dinero y cómo trabajamos con los estados y las organizaciones regionales para dividir ese dinero y estrechar ese dinero. Y otra cosa, ayer fue nuestro aniversario, 55 años, cuando el National Endowment for the Arts crecer o crecer, no. Fue creado. Y el misión, el mando mando, no, la misión. Nuestra misión es lo mismo de este 55 años, es ayudar y dar dinero a todos los estados y todas las comunidades en todo el país. Y es un país grandísimo y no hay bastante dinero para todo el país, pero es una cosa nuestra, es muy orgulloso de que dar dinero en todo país, en todo, ¿cómo se dice, Guillermo? Counties. Los distritos del Congreso, los condados. Sí, es muy importante, ¿no? Porque Nueva York y Los Ángeles y Chicago, Houston, hay ciudades muy grandes, tiene un montón de cosas para cultura, pero es muy importante también que ayudar comunidades pequeñas si necesita ayuda con cosas en nuestra área de artes. Entonces, es una cosa muy importante por nuestra chairman y nuestra misión de National Endowment for the Arts. En el pasado a veces ha habido cuestiones en las que se pone como a consideración la desaparición del National Endowment for the Arts, o a veces hay siempre este debate, pero al parecer ha desarrollado un trabajo tan particular y tan reconocido, vamos a decir, para la sociedad de Estados Unidos o para los sectores en los que opera, que eso finalmente ha permitido que pues tengan con ustedes 55 años y contando, ¿no? ¿Cuál sería para ustedes el futuro inmediato respecto al National Endowment for the Arts?
Ah, bueno, es una pregunta difícil, pero importante. En este tiempo ahora, bueno, todo el mundo es en crisis, ¿no? Y la propuesta para cada sector es como se dice, en crisis, en crisis Sí, también. sí. Y en el futuro inmediatamente, ojalá hay una propuesta bastante para nuestra área de el arte, ¿no? Yo soy muy preocupado sobre no solo nuestro trabajo, nuestra oficina, nuestro despacho, pero todos los despachos en todos los estados, todos los locales, porque la economía en los próximos años es... No es prometedor. Sí. Sí, sí. Y creo, y creo también, Ricardo, que hay que reconocer que, pues, hablando de las artes, con todo esto del coronavirus, fue lo primero que cerró y el último que va a abrir. Porque claro, la gente tiene que ir a teatros o a una sala de danza o lo que sea. Entonces, es muy difícil para una compañía chiquita, grande, lo que sea. ¿Cómo van a hacer, cómo van a poder abrir cuando la gente todavía no se siente segura y estás juntos? O sea, hasta un teatro, imagínate todos los artistas que están juntos. Entonces, creo que hay que reconocer también cuando se habla de las artes, sea danza, sea teatro, música, lo que sea, que va a ser muy difícil para que estas compañías puedan reabrir y que la gente vaya, pues que la gente se sienta seguro, que quieran pagar para boletos, que quieran ir. Entonces, de verdad, como dice Michael, estamos en una crisis en todo el país, en todo, no solo el país, pero en todo el mundo. Sí, otra cosa, seguimos que dice Guimar. Yo soy muy preocupado sobre todos los presentadores, todos los colegas bueno, en el mundo, pero en Estados Unidos, los dueños de un estudio de danza o todos los espacios de arte para vivir, para, como se dice, survival. Sí. Es cuando ellos no funcionan, tiene efectos de muchas personas, ¿no? Las personas dentro en este salón o en este trabajo, pero todo en el área, ¿no? La gente en los restaurantes, en todo, es difícil para explicar explique en español, pero entiendo, ¿no? Sí, 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 claro, ¿no? Y si quieres completar la frase en inglés, con todo gusto, no hay problema. Bueno, en inglés es más fácil para mí. It has a rippling effect on the entire industry. And it's not just the performing arts complex or the dance studio or the music venue, but everything that depends on that space. These are cornerstones of communities across the country. And so when a performing arts venue is not functioning, it doesn't just impact the people working there, but it impacts
the restaurants around it. It impacts the parking lots around it. It impacts all the businesses that depend on that performing arts venue. And so I guess one of the things I'm concerned about is we're not just looking at it as a narrow view of the performing arts industry or the visual arts industry or the arts, but on how many people are dependent on what day in and day out the arts contribute to communities across the country and across the world. Well, that's an interesting thought, because todas las, efectivamente, todos los espacios culturales tienen una incidencia en varios elementos satelitales, o sea, comercios, que es lo que precisamente está diciendo ahorita Michael en su intervención en inglés. Y se nos olvida que no es nada más una crisis del sector cultural, es una crisis evidentemente de todos los sectores, y con respecto al sector cultural le estamos dando un golpe también al sector turístico, que muchas veces va a las grandes ciudades o incluso a ciudades pequeñas por motivos culturales. Vas a los grandes teatros, a las grandes compañías, a los museos, y eso también te provoca un consumo en el área de restaurantes, te provoca adquirir servicios desde transportación, desde hotelería, etcétera, etcétera. Y efectivamente es difícil. Sin embargo, yéndonos al sector cultural, en este sentido, tuvo que haber un repensamiento respecto a las acciones del National Endowment for the Arts, considerando, digamos, las circunstancias actuales. O sea, tuvieron también ustedes que redefinir estrategias y cambiar un poco la forma de accionar, considerando que quizá esos 164 millones de dólares ahora tendrían una importancia aún mayor, dado que, pues evidentemente, hasta los recursos que vienen de forma privada, pues han sido limitados bajo la cuestión del COVID, ¿no? Ricardo, voy a dejar que Michael conteste eso, porque él trabajó, nos dio dinero, se llamó el CARES Act, nos dio dinero extra para darle a organizaciones artísticas. Él trabajó mucho en eso. Entonces voy a dejar que él conteste, pero también quería decir que otro aspecto que claro, me afecta a mí porque trabajo en actividades internacionales es también el que el artista no puede viajar, ¿verdad? Entonces, el artista internacional, digamos, mexicano, que no puede venir a los Estados Unidos. Entonces, tú sabes cuántos programas que teníamos para este año, el próximo año, que hemos tenido que cancelar, porque ahora ya los artistas no pueden viajar, no pueden salir de su país, no pueden entrar a otro país. Entonces ahí está ese elemento también, el turístico, como tú dices, pero no solo el turístico del turismo que viene a una ciudad, pero también de este problema que los artistas ya no tienen esa facilidad en montarse en un avión y poder entrar a otro país y ir a un festival y trabajar a un festival o descubrir otro país. Entonces ese también es un gran, no diría problema, pero un aspecto de esta enfermedad que ha cambiado mucho también lo que hablamos de cultura, de artes, de cambio internacional, de diplomacia. Michael, can you elaborate more on the initiatives that the National Endowment for the Arts have taken into consideration with this COVID-19 situation? As Guillemar mentioned, we had the opportunity to distribute $75 million of CARES money.
which went, like that. And the money was specifically designed for supporting jobs, retaining jobs, and keeping, organizations alive. $75 million for a country of our size and for a sector of our size is clearly not enough. And there is talk of passing a bill called the HEROES bill, which I have no idea what the possibility of that is to move forward. But part of the consideration is passing a much larger stimulus bill that can support the infrastructures beyond just saving jobs. For instance, there was a very interesting movement called the National Independent Venue Association with NIVA, and they have a hashtag called Save Our Stages. And this is specifically for-profit music venues around the country, more than 4,000 or 5,000 that are appealing to Congress to get some kind of stimulus, because imagine Mexico or imagine the United States, where more than half, if not 75% of the music venues just disappear forever. So our agency is, a very small agency, and small in terms of what we can do to support the creative sector. We are obviously dependent on Congress, and we'll see, what comes in the weeks ahead. We are continuing with business as usual, meaning we are still giving out grants based on an application process and supporting our grantees on top of the CARES money that went out. And we know that everyone is dependent on us staying open and being able to still support arts organizations throughout the country. So I hope that answers some of your question. A lot remains to be determined, just based on the situation we're all in. Quizá aquí se ve un poco la diferencia en el sentido de la aproximación de la gestión de la cultura desde una perspectiva a lo mejor más centrada en el Estado, como ocurre en otros países, y que de pronto han sacado un fondo de rescate, como es el caso de Francia o de, si mal no recuerdo, también Alemania, entre otros. Y desde una perspectiva centrada obviamente en un poco más en la iniciativa privada, que también tiene a lo largo de la historia pues sus, vamos a decir, sus bondades o su razón. Sin embargo, me llama la atención ahora, dentro de las cuestiones que sí nos ha permitido el COVID, es tener este tipo de diálogos internacionales o interculturales. Y el otro día escuchaba a un célebre actor de Estados Unidos que decía que ahora sí se veía que el modelo centrado en la iniciativa privada pues traía algunas falibilidades, porque aunque el COVID es algo que nadie lo habíamos experimentado, al menos de nuestras generaciones, no nos había tocado una pandemia de esta naturaleza. También es cierto que ahora es cuando el Estado, o muchos esperarían, y hay que decirlo, no solamente supongo yo en Estados Unidos, en México también muchos lo esperan, que el Estado salga a dar una respuesta contundente. Evidentemente, como dices tú, Michael, el caso de ustedes, a lo mejor hay un bill que es una iniciativa para traducirla al español que se pasa al Congreso y a ver si es aprobada para dotar al National Endowment for the Arts de recursos y poderlos aplicar. Supongo que por ahí sería la cuestión. Pero ustedes han visto en este sentido que con esta situación del COVID,
muchos recursos privados ya no tienen en algunos casos ya no han cumplido con el compromiso dado que pues primero sería salvar la empresa, ¿verdad? O sea, que apostarle a las artes. Y sin embargo es un ecosistema y es bastante complejo este tema, ¿no? You want me to go first? Yeah, go ahead. One thing, Ricardo, I'd like to address, y lo siento, es mucho más fácil en inglés que en español. As Guiomar mentioned earlier, we're very fortunate to have such a robust private philanthropic community. Mm-hmm. And it's, in many ways, it's the origin story of arts funding in the United States. From the Mellons and the Fords and the Rockefellers. One thing I want to point out that I think your listeners would be very interested in learning is this is the first time in my life that I can remember where private philanthropy is working together, not just one or two, but literally dozens are working together on really trying to figure out ways to support not just the creative community, but in racial justice and racial healing, in impoverished communities, in education, shortfalls. And it's been very moving for me to see, and really led by some of the largest of the private philanthropy, Ford and Mellon, and the MacArthur Foundation and others who have banded together to try to figure out ways to best support so many different sectors. And we feel very fortunate because unlike Germany or France or Sweden, where the government has put together very large packages of support for a variety of communities, we unfortunately do not have that luxury. There isn't a $2 billion funding package for the creative sector in the United States, and there probably won't be. So I do want to just really praise private philanthropy for stepping in, and some of that has a direct impact on our programs as well. I'll just say that, for instance, the Mellon Foundation specifically gave $10 million for a resilience package to support the 6 regional arts organizations, which are regional arts organizations that we support. And that's money that is really crucial to helping people get through this period. So I just wanted to say that. I don't know if I answered your initial question. It would seem really improbable for the state, in this case, to sustain such a huge infrastructure you have in arts and culture. And in that matter, it's really interesting to see these private organizations or people who are trying to have an answer to these questions, ¿no? No sé, Guiomar, si quieres añadir alguna cuestión más. Sí. No, lo que iba a decir es que, claro, nadie sabe cómo va a terminar esta historia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en esto? Pero, como dice Michael, para los Estados Unidos, y me imagino que para todo el mundo, es muy importante el dinero privado, de fundaciones que pueden ayudar, y ver cómo, como yo sé, una de las cosas que estamos haciendo en el National Endowment for the Arts es, tenemos que pivot, como dice todo el mundo, ¿verdad? El pivoting, que tal vez algo que iba a ser, no sé, un
un teatro, algo en el teatro, ahora tiene que hacer virtual y nosotros tal vez le íbamos a dar dinero para que sea algo que esté en el teatro y ahora tenemos que darle el dinero para el virtual. Entonces, todo el mundo tiene que cambiar y ver cómo podemos seguir con nuestro trabajo, pero viviendo en este momento muy difícil y que no sabemos cuándo va a terminar. ¿Cuál es la expectativa? Sí. No, otra cosa, hasta este momento, solo hablando sobre la crisis en la economía, pero es importante que Reconozcamos. Reconocer. Los artistas, ¿no? Los artistas nos llevaron la futura, ¿no? Uh-huh. Los artistas tienen la voz muy claro y muy honesto para cuál es el futuro. Uh-huh. Y es importante para to allow los artistas permitir los artistas que dream to dream about the future, no? Mm-hmm. And to learn from the artists across the world, in Mexico, in the United States. There's always going to be art. There will always be creation. You can't stop those who are creating from creating. And if there's one thing that I feel like I've learned more than anything else during this pandemic, is that we all turn to the arts, to the artists, to the creators to help us get through things. And we need to be cognizant, we need to be aware and intentional that they're included in this rebuilding, in this designing of the future. And that's something when we talk about what's ahead in 1 year and 2 years and 3 years, sometimes we leave out the people that are the ones we're trying to support, and it's important to include their voices. Sorry, Ricardo. Muy interesante lo que dices, Michael. Michael habla sobre que a pesar de los tiempos, hay que permitir a los artistas el expresarse y el salir adelante, porque finalmente las artes no van a parar a pesar de que tengamos una pandemia. Y me gusta a mí esa idea también. En ese sentido, algo que nos ha enseñado el COVID es también quizá poner en perspectiva algunas cosas que valen más que otras de nuestra vida anterior. Yo no sé si ustedes compartan o no esa idea. Yo sí soy de la idea que el COVID nos ha permitido regresar un poco más hacia la familia, valorar obviamente las amistades. De pronto se nos aparece un hijo por aquí danzando por atrás, o los sonidos cotidianos. Pero también es cierto que en estos tiempos de encierro, cuando pasamos la peor parte hasta ahorita de esta cuestión, ¿no? En el caso de México, para nosotros fue entre marzo y mayo, o sea, que fueron 2 meses y medio prácticamente de encierro total. Sin embargo, había un elemento que nos acompañaba y que nos pone en una perspectiva su importancia, que es las artes. Lo que nos salvó en nuestras casas, porque en mi caso no es una casa grande, no es una mansión, ¿verdad? Era ver el cine, establecimos un día de cine con los hijos, teníamos la oportunidad de escuchar una ópera en streaming del Metropolitan Opera House o de Covent Garden o de Bayerische Staatsoper.
teníamos la oportunidad de escuchar orquestas, la Filarmónica de Berlín estuvo accesible, yo estuve escuchando conciertos, varias, digamos, grandes orquestas de Estados Unidos disponibles, lectura, uno leía. En pocas palabras, a lo que me refiero es, las artes estaban ahí. Y a veces yo he escuchado este elemento de que las artes no son de primera necesidad. Eso ha sido algo con lo que se ha, digamos, puesto en el discurso nacional en México, porque de pronto hay algunos políticos que parecen aludir a eso. Y sin embargo, quienes estamos un poco en contra de esa visión, pues les sacamos a relucir que las artes, pues ahí están. O sea, aún y en una situación de pobreza extrema, la gente, los ciudadanos, los seres humanos se juntan para bailar o para hacer música o para pasar un momento lúdico. Entonces, a mí me parece que ahora todos hemos tenido ese trabajo de sensibilizar, porque nos hemos dado cuenta también de la importancia que han tenido las artes dentro de esta situación. No sé qué piensen ustedes. Y no solo, Ricardo, lo que pudimos ver en televisión o oír por la radio, pero también lo lindo que ha sido ver gente en diferentes partes del mundo salir a sus balcones, cantar, tocar música, y cómo nos afectó, pues, ver a alguien en su balcón en Italia o en Francia o en España o en Israel y verlo en los Estados Unidos, y uno se da cuenta que somos, pues, una persona, una humanidad, ¿verdad? Entonces todos estamos en la misma cosa. Y eso lo vi muy lindo. Y también al punto que está hablando Michael de los artistas, yo quiero ver qué sale, qué crean los artistas en este momento. O sea, que siempre están creando algo, pero ¿qué inspiración le va a dar este momento en la historia a todos los artistas? ¿Y qué van a crear en este momento, dado que tal vez tienen un poco más tiempo o la situación? Estoy muy hablando al futuro, pues quiero ver qué crean los artistas en este momento y con esta situación. Michael, something to add? Well, I think we all want to return to normal, although I don't think there'll be a normal. I think this pandemic, and I could speak just from the US perspective, not just the pandemic, but the racial injustice and systematic racism that has existed and that has just exploded here will forever, in many ways, change for the better. We're learning of all the inequities that exist. But interestingly enough, and what I was saying before, if you go to a protest, if you go to anything that is happening in these past 6 months, the art is the glue of it. People making signs, protest music, people chanting, dancing, everything has creativity connected to it. And what's the first thing people want to do when they're together? They want to sing, they want to dance. And so like Eamar, like so many others, I miss the ability to do that and to participate together. However, I've also been very moved by what has taken place online, virtually, and how artists have been able to pivot, in español es pivote, ¿no? Sí, sí, sí. To online platforms.
Development of new ways. Yes. On Monday, my family and I watched a 1 hour it was a dress rehearsal of a very famous mentalist and magician put together a show that he is going to be touring throughout the country, but just online. And it was phenomenal. I mean, it was a phenomenal experience. So we're finding new ways to be able to be inspired by art. But I think we all want to be have the opportunity to experience it as we did before. Hay un tema que me interesa mucho que podamos conversar, aunque sea brevemente. El arte, la creatividad humana, en los momentos en los cuales vemos, como habías tú dicho, Michael, las desigualdades sociales, a veces son raciales, a veces son culturales, a veces son religiosas. ¿Qué papel tiene en este sentido la cultura en Estados Unidos como un vehículo de pacificación, a lo mejor, y de reflexión, a lo mejor de punto de encuentro de seres humanos de diversas procedencias o ideas? Y cómo y si ustedes han considerado, digamos, este elemento dentro de las políticas a veces que han logrado establecer en el National Endowment for the Arts. Our grant making is designed to support all of that. Mm-hmm. We leave it as broadly as possible so people can apply for funding that is tailored to the projects that they see most relevant to their community. Mm-hmm. We get several thousand applications per deadline. Mm-hmm. We have 2 primary deadlines each year, and we see everything across the spectrum of what people are applying for. When I say people, I mean organizations. Because we're supporting organizations. I think we're going to see more applications that are more closely related to the issues happening in this current situation. But the grant making has been always designed to allow a very democratic response that allows organizations to decide what they would like to apply for, support. And I agree with you, Ricardo. Personally, when I was in Chicago, I started something that I'm happy still continues called the World Music Festival. And the idea was really just that in a city like Chicago, but it could be any city across the country or the world. How do people from different cultures, different countries, different backgrounds, different races get to know each other? And for me, and that's just me, music and food have always been the easiest ways for people to break down barriers and get to know each other and to share and to learn, So I feel that the National Endowment for the Arts is supporting as many of those endeavors in music and dance and theater and opera in the visual arts. And we're going to continue to do that. It's public money, and the public should get to decide in some way how that money is spent. Ok, muy interesante. En ese sentido, Guiomar, y como medio refraseando la pregunta a Michael, que él ya nos explicó muy bien respecto al National Endowment for the Arts. En tu caso, vamos a decir, como profesional
adscrita al sector cultural como alguien también que ha tenido la oportunidad de viajar y que tiene también un background latino. ¿Cómo ves tú la cuestión del papel de las artes y la cultura en una época pues de gran turbulencia social, racial, ¿verdad? Bueno, creo que lo más importante es que el arte puede ayudar a enseñar, ¿verdad? Entonces, así como Michael dijo, la comida y la música, también el arte es una cosa que puede enseñar a la gente y algo que se necesita aquí en los Estados Unidos. Y es una forma alegre, interesante y algo que la gente puede ver, sea leer un libro o oír música o una danza o un producto, una producción teatral que puede enseñar sobre otra cultura. Y creo que es la cosa más importante que puede dar las artes, en una forma que no es académica, pero que es alegre y que la gente quiere ver o quiere oír o quiere participar. Entonces creo que eso es lo más importante que pueden hacer las artes para ayudar a este país, para que aprenda la gente sobre otras culturas y, 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 y para ayudarnos a todos en este país, sea americano, sea latino, para conocer a otras culturas, para conocer a otra gente, otras formas de música, otras formas de teatro, de lo que sea, de danza. Entonces, eso es lo más importante que pueden ser las artes. Estamos en los últimos minutos del programa, sin embargo, quisiera yo cerrar con un par de cuestiones que están medio interrelacionadas. ¿Cuál es su perspectiva respecto al futuro de las artes en Estados Unidos? ¿Cuándo va a llegar esa cierta normalidad? Yo soy de la idea, como Michael, que no vamos a regresar a la normalidad que teníamos antes. Sin embargo, yo sí veo, por ejemplo, que volvamos a ver a las grandes orquestas y a las casas de ópera funcionando. Estados Unidos es reconocido por tener algunas de las estructuras culturales y de las artes más relevantes del mundo. Pensemos, por ejemplo, en las grandes compañías de danza, grandes sinfónicas o filarmónicas, grandes casas de ópera, incluso teatro, ¿no? Como ocurre en las zonas de Broadway o el teatro en Chicago y las grandes ciudades. ¿Podrá el sector artístico soportar, ¿verdad?, esta circunstancia? ¿Y de cuándo es la perspectiva que tienen ustedes de un regreso, por ejemplo, a ver abiertos estos espacios que tampoco van a poder quedar cerrados? No soportarían 2 años de encierro, ¿verdad? Es una realidad, ¿no? Dejarían de ingresar recursos de diversas formas, ¿no? Entonces me gustaría que nos compartieran un poco su visión en ese aspecto. Bueno, yo puedo decir que también creo que nunca vamos a regresar a la normalidad, ¿verdad? Tal vez cuando haya una vacuna, podamos abrir un poco más, pero como dije antes, quiero ver qué sale de esto, qué creatividad van a tener estas organizaciones, estos artistas, para que puedan seguir haciendo su arte y que la gente los pueda ver, sea por computer, sea afuera. Como dicen los americanos, we have to think outside the box and get creative, ¿verdad? Y creo que eso es lo que están haciendo muchas organizaciones ahora. Entonces, para el futuro quiero ver qué hacen. Pero creo que tenemos por lo menos otros 6 meses, si no años, de este periodo un poco raro, donde tenemos que ver cómo vamos a hacer todo. Pero creo que
vamos a regresar a the new normal, como dicen. No va a ser lo mismo que antes, pero va a ser un new normal. Y creo que van a salir cosas muy lindas de todo esto. Michael. La última vez en inglés, porque estoy más profundo en inglés que en español. I recall the really inspiring speech that Mayor Garcetti gave in Los Angeles several months ago, where he talked about not wanting to return to normal because normal wasn't good for many people. And I would encourage you to see the speech because it really was inspiring to me to talk about all the inequities that exist in our society that are now becoming more and more clear. And there are inequities in the arts as well. So I look forward to working side by side with colleagues from across the country and across the world to figure out how to make our field and our sector stronger and more accessible to everyone. As Guillemar said, people are thinking outside of the box. We've already seen many innovations in these past 6 months that aren't just temporary, that I think will actually, stick. As an example, a good friend of ours, Josh Kahn and the Creative Alliance in Baltimore, they came up with this beautiful, very simple idea. In March, when the pandemic it was clear that it was shutting everything down, they created something called Sidewalk Serenades. And the idea was, in order to put money in the pockets of musicians and artists in Baltimore, you could hire an artist to play in front of your building or on a street that was closed off. And it has caught on that it's selling out, just over the course of the last 6 months. Artists are being hired to play in unusual places, in the center of parks, and people can show social distance. I mention it because these are the kinds of ideas that aren't just temporary, but maybe they become more fixtures. So to your point, Ricardo, about the symphonies, and they're also going to need to figure out ways to adapt. And maybe we're going to see that there's more outdoor concerts. Maybe we're going to see that there's more online concerts. Maybe we're going to see that there are more accessible, friendly performances happening across the world. I look forward, and I'm in a privileged position, I admit, but I look forward to seeing what the artists and what the creatives around the world start to develop, because there is no going back to what was the normal. That's just not going to happen. Before this call, I was on a call with one of my kids' schools talking about the possibility of reopening, and it's so incredibly complex. I can't imagine what it would be like to reopen an opera house or a symphony space. So while it is a very challenging time for everybody right now, I'm also a bit both preoccupied and also extremely excited about what the future can bring for the arts, not just in the United States, but across the world. And I think these kind of conversations, Ricardo, and we appreciate being asked to join you, are more timely and important, because we should be sharing best case practices across borders, across countries. We should all be working together more closely. I agree.
Muchas gracias, Guiomar, y muchas gracias, thank you very much, Michael, por aparecer aquí en este programa de perspectivas culturales. Por favor, denle my kind regards to your chairman, Miss Mary Ann Carter. Y por otro lado, pues muy agradecido de que hayan estado hoy con nosotros y compartir también pues las experiencias de Estados Unidos. Es un país, pues finalmente son nuestros vecinos. Yo creo que también son amigos. Son dos países pues cercanos por la cuestión histórica, a veces en oposición, pero yo creo que en los últimos años tratando de construir, como se dice, un diálogo muy sano en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, y gracias por esta oportunidad. Y lo siento, para mi español es mucho más fácil para escuchar y entender para que hablar. Pero gracias por esta oportunidad. Estoy seguro que nuestros amigos que nos escucharon en Perspectivas Culturales apreciaron mucho el que Michael se tomara todo el entusiasmo de hablarnos en español, y eso también lo reconocemos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias.